hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de San Mateo, capítulo 22, versículo 14. Amén. Dice la palabra: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Leemos una vez más. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Pueden sentarse, hermano. La enseñanza de esta mañana hace un enfoque que creo que es sumamente importante. Y es precisamente esa misericordia que Dios ha derramado sobre toda la humanidad, ese amor de Dios, el cual se manifiesta continuamente, y lo menciona precisamente en el libro de Hebreos, cuando dice: Dios hablando muchas veces y de muchas maneras. Y nos ha hablado a través de los profetas, nos ha hablado a través... Dios siempre ha hablado. Una de las cosas más preciosas de nuestro Dios es que Dios no hizo nunca nada a escondidas. La palabra de Dios fue dada desde el inicio, cuando Dios le dice a Adán: mira, Adán, esto te conviene y esto no te conviene. Palabra de Dios. Amén. ¿Cuál fue la decisión de Adán? Ese fue su problema. Actualmente seguimos en la misma idea, en el mismo pensamiento. Dios, a través de los siglos, a través de los milenios, trae un mensaje a través de su palabra. El que quiere lo toma y el que no quiere no lo toma, punto. Pero la palabra es predicada y Dios seguirá enviando su palabra hasta el día de su regreso. Dios habla de mil maneras al hombre y cada quien, me llama la atención la forma en que el Señor hace el enfoque, el Señor Jesucristo, con las palabras más sencillas. El que tenga oídos para oír, que oiga. Hago la pregunta: ¿será que en ese tiempo, en el tiempo del Señor Jesucristo, será que la gente no tenía orejas, hermano? Pregunto. ¿Será que de aquella multitud de los 5,000, de los 10,000, de los de 15,000, habían 10,000 que estaban sin orejas, eran chatos? Se supone que toda la gente que estaba allí presente, oyendo el mensaje del Señor Jesucristo, todos tenían orejotas, hermano. Tal vez habría alguna excepción por una anomalía congénita, pero todos tenían orejotas y tenían oídotes. Amén. Pero viene el Señor Jesús y dice: el que tenga oídos. Pero ¿cómo dice? Bueno. O sea que las mujeres ahora usan los oídos para prenderse semejante argolla. No, los oídos son para oír. Y la gente puede oír, pero no todos logran oír lo que Dios quiere hablar. Y acá estamos ante una situación especial. El mensaje de esta mañana yo le he intitulado: la palabra es para todas, para todos, pero no de todos. La palabra Dios la envía a todo el mundo. Y Dios envía sus mensajeros, Dios envía a su iglesia: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
La palabra está siendo predicada, la palabra está llegando hasta lo último de la tierra. Hoy en el mundo la gente celebra muchas cosas, pero los que tienen oídos, quizás allá en el Congo, están oyendo palabra de Dios. A través de los medios que Dios nos ha permitido, hemos visto, hermanos, a través de nuestros equipos, cómo hay gente que está en el Brasil, cómo hay gente que está en Francia, cómo hay gente que está en Inglaterra, cómo hay gente que está en el Congo y está oyendo esta palabra y está oyendo la verdad, pero no todos tienen oídos. ¿Me explico, hermano? ¿Y será que esos oídos los perdieron? No, hombre, físicamente allí están. El problema es que no logran conceptualizar el mensaje de Cristo, porque el mensaje de Cristo no son conceptos. El hombre quiere conceptualizar, pero no se puede conceptualizar porque esto es espiritual. Entonces la palabra de Dios es para todos, pero no de todos. Porque la misma escritura dice que no es de todos la fe. Y no es del que corre, no es del que quiere, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Eso quiere decir que la palabra es para todos, pero no es de todos, es solo de aquellos que hacen acopio, que la guardan en su corazón y la obedecen. Punto. La palabra es clara. Dios siempre ha hablado de las formas más simples y sencillas al hombre. Y Dios pone en el huerto del Edén y le habla tan claramente a Adán. Yo no sé qué idioma hablaba Adán. Nunca he encontrado qué idioma hablaba Adán. No sé ni siquiera si tenía un lenguaje articulado o no. Pero viene Dios en el huerto del Edén. Recuerden ustedes que antes, dice la palabra, de que no habían muchas lenguas. Antes de que la torre de Babel se erigiera, era un mismo idioma y todos los hombres tenían una misma lengua y todos se podían comunicar hasta que llegue el momento de la soberbia del hombre en el cual Dios confunde las lenguas y se vuelven muchas lenguas. Pero Dios venía hablando precisamente a Adán de la forma más sencilla. No conozco el idioma. Pero Dios habló a Adán y le dijo: de este árbol que está ahí puedes comer y vas a vivir, y de este otro árbol si comes vas a morir. ¿Está claro o no está claro? La palabra de Dios ha sido clara, y la palabra de Dios es clara para todos. El hombre se complica la vida. A veces, lamentablemente, tenemos que venir y explicar una raíz griega y el origen de un latín y de una raíz hebrea para ir armando en parte lo que hay. Pero el mensaje del Señor no es hebreo, ni griego, ni arameo. El mensaje del Señor es claro. Un árbol es para bien y mal y otro árbol es para vida y punto. Eso es palabra de Dios. Que el hombre pueda entender que lo que Dios quiere es que todos los hombres procedamos al arrepentimiento. Eso es palabra de Dios. Que cada uno de los hombres podamos estar conscientes que estamos en desventaja ante la carne, que estamos en desventaja ante el pecado, que tenemos debilidad, que somos seres susceptibles a todo argumento de carne, de todo argumento de sentido material. Pero la palabra de Dios nos habla de un perdón y de una misericordia. La palabra de Dios nos habla de una esperanza. La palabra de Dios nos habla de un cambio de vida. La palabra de Dios nos habla de un cambio de corazón. Porque yo, dice el Señor, en los últimos días quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne en vosotros. Eso es palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios es predicada quizás a miles de miles esta mañana a través de los medios de comunicación, a través del internet donde estamos transmitiendo. Pero no es de todos. Es para todos, pero no es de todos. Para poder oír necesitamos tener elementos indispensables en nuestra vida. Y acá hay una forma muy particular
en la que Dios trata de explicarnos qué es lo que sucede en la vida del hombre. Entonces, muchos son llamados, pero ¿qué? Pocos escogidos. Y eso quizás es algo que choca, es algo que golpea, es algo que la gente no puede entender y dice, pero ¿por qué? ¿Y por qué necesariamente esos cristianos creen tener toda la verdad? Alguien me decía, una persona muy culta, muy preparada en los términos humanos, muy preparado literariamente, muy leído de muchas ciencias, y me dice, Edwin, me dice, es un colega, ¿pero qué te pasa? Me dice, hay más de 4.200 religiones en el mundo. ¿Y por qué ustedes los cristianos tienen que tener la razón? Él tiene razón, su razón, porque quizás la palabra es para él, pero no es de él. ¿Cómo es posible que tú seas el privilegiado? Me dice. No soy solo yo el privilegiado, le dije. Son esos escogidos de Dios, que Dios ha elegido en su amor para ser reyes y sacerdotes. No soy yo, no soy solo yo, sino todos aquellos que creen que a través de la sangre de Jesucristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Es que vos sos un fanático, me dijo. Bendito sea Dios. Y no me importa si hayan 4.000 religiones, no me importa si hayan 10.000 religiones, no me importa que haya, yo he creído en esta palabra y esta palabra me va a llevar a la eternidad. Es que ustedes son necios, me dijo. Si sigo discutiendo contigo, me vuelvo necio. Así que yo creo en mi Cristo y tú crees en las 4.200 religiones que hay. No vas a ser feliz porque no encuentras la paz. Yo tengo solo una y tengo paz en mi corazón. No se trata entonces de religión. La palabra de Dios es un mensaje que es para toda la gente, pero no es de toda la gente. Y acá el Señor Jesucristo hace en una parábola muy preciosa. Vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 13. Y aquí el Señor habla de algo muy especial. Y dice, versículo 1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. ¿Y qué pasó, hermanos? Y se le juntó mucha gente, mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. La pregunta es, ¿qué esperaba la gente, hermano? ¿Qué creen ustedes que esperaba la gente? Pues si Jesús había hecho milagros, Jesús había hecho sanidades, Jesús había levantado paralíticos, Jesús había sanado ciegos, Jesús había liberado endemoniados, Jesús había hecho muchos milagros, había hablado con sabiduría. La gente estaba ahí ansiosa ver cuál era la actitud de Jesús. Querían saber qué Jesús hablaba, qué Jesús decía. Pero la pregunta es, ¿y toda esa gente que estaba ahí iba a creer a la palabra que Cristo iba a hablar? Muchos son llamados y pocos escogidos. Había un montón de gente, habían miles de gentes que estaban tratando de escuchar el mensaje del Señor Jesús, quizás arrancarle un milagro, quizás hacer algo extraordinario ante sus ojos para poder afirmar su morbo religioso. No lo sé. Lo que sí sé es que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y está el Señor Jesús en ese
en ese entorno de gente y les habló muchas cosas. Pero ¿cómo dice, hermanos? Por parábola. Y es ahí donde cada uno de nosotros debemos de considerar que la palabra de Dios no la van a entender toda la gente. Hay muchas parábolas que el Señor contaba y la gente no podía entenderlas. Pero el Señor no hablaba chino. El idioma principal del Señor Jesucristo fue el arameo. Y arameo hablaba toda la gente que estaba ahí. ¿Y por qué no le entendían? Las parábolas que contaba, las contaba probablemente en arameo. Quizás parte de griego. Pero todos los que estaban ahí tenían que entenderlo, ¿o no? ¿Cuántos entienden lo que estamos predicando esta mañana? Estoy hablando en español, ¿no? Pues Jesús hablaba en el idioma de la gente. Pero había una característica especial. Dice que Dios les hablaba, Jesús les hablaba en parábolas. ¿Y qué son parábolas? Son algunas historias paralelas al mensaje que uno quiere dar. Pero cada quien la interpreta como quiere. Yo puedo contar una historia y cada quien la interpreta como quiere. El Señor Jesús les hablaba y cada quien la interpretaba a su manera. Cada quien interpreta las cosas de acuerdo a su capacidad intelectual, a su capacidad cultural, a su capacidad, a su estatus económico, social. Cada uno interpreta las cosas a su manera. Pero ¿quién oye la palabra de Dios? Solo el que tiene oídos para esa palabra. Solo el que tiene ese dispositivo espiritual muy dentro de sí, capaz de poder traducir las palabras del Señor Jesús en vida. En vida. ¿Y por qué digo en vida? Porque son esas palabras que cambian estructuralmente la vida del hombre. La palabra de Dios tiene que atravesar el consciente, el subconsciente y todas esas esferas psicológicas y espirituales dentro del hombre, hasta llegar, dice, hasta lo más profundo del corazón, y discierne los pensamientos del hombre hasta lo más profundo. Eso es la palabra de Dios. Pero no todos nos dejamos discernir. No todos nos dejamos No dejamos que esa medicina espiritual, que es la palabra de Dios, haga el efecto necesario en nosotros. Es como que le estamos dando un jarabe a un patojo. Lo tuvo en la boca, pero lo sacó. Muchos de nosotros igualmente estamos dando la palabra de Dios cual jarabe espiritual para curar el corazón y el alma del hombre. Pero muchos murmuran ahí dentro, ese hermano que duro predica. Yo creo que no es tan así la cosa. Yo pienso que deben haber otras formas de ubicar el evangelio de Jesucristo. Yo creo que Jesucristo no fue tan así. Cuando nosotros empezamos a rechazar la palabra de Dios, van a cerrarse nuestros oídos espirituales. Vamos a dejar de tener esa permeabilidad a la palabra de Dios y no va a creamos un blindaje dentro de nuestro corazón. Y esa palabra choca, esa palabra duele la piel, pero no dejamos que penetre hasta lo más dentro. La palabra que oímos debe ser aquella palabra en la cual yo abro mi corazón. Es la única solución. No hay otra solución. Cuando llegan los enfermos a la unidad de cuidados intensivos, a una emergencia de un hospital grande, llegan en franco shock cardíaco, paro cardíaco, por un accidente o algo,
Llegan los paramédicos o los que están ahí y tratan de hacer un masaje cardíaco que a veces se vuelve inefectivo por fractura de costillas o qué sé yo. ¿Y saben qué hace el cirujano? ¿No saben qué hace? El electroshock no funciona. El masaje cardíaco externo no funciona. Aquel corazón está en paro y hay que hacer algo por él. Viene el cirujano y coge un instrumento con filo, un escalpelo fuerte, y busca en medio, entre las costillas y el esternón, hay un cartílago, y coge el escalpelo, lo inserta, lo jala y se rompen todos los cartílagos que están. Abre las costillas, abre el esternón de aquel hombre y coge el corazón con su mano y empieza a darle masaje directo al corazón. Masaje directo al corazón. Y a veces uno puede ver cuando aquel corazón que había dejado de palpitar, hoy empezó a palpitar. No sé si me explico, hermano. Era necesario la introducción de unas manos sucias, quizás, de unas manos violentas, de una agresividad, quizás, para llegar hasta el corazón y poder ejecutar esa maniobra para hacer circular de nuevo aquel torrente circulatorio, para que las terminales eléctricas del corazón empiecen a funcionar y aquel corazón empieza bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, y se torna de nuevo la circulación. La palabra de Dios es la que rasga nuestros cartílagos. Dios viene y hace una cirugía torácica y abre aquel esternón, abre aquellas costillas, mete su mano poderosa y aquel que está muerto va a vivir. Aquel hombre y aquella mujer que pudo ser accesado hasta el corazón va a poder respirar de nuevo. Esa es mi parábola. ¿Se entiende o no? Tú necesitas entonces que Dios intervenga a través de su palabra. Ya las maniobras externas no funcionan. Ya los paramédicos hicieron masaje cardíaco externo, ya pusieron adrenalina, ya pusieron electroshocks, ya hicieron todo y nada funciona. Las religiones trataron de intervenir en tu vida, tratando de hacer reaccionar tu corazón, y es imposible. No es posible. Tiene que haber una mano que entre hasta dentro de tu corazón, que tome el corazón mismo y lo empiece a estimular para poderle dar vida. La palabra de Dios es eso. Es precisamente ese dolor que podría provocar quizás el abrir nuestro esternón, nuestras costillas, para poder llegar al fondo y poder tomar. Pero hay algo más. En ese momento Dios puede decidir y hacerte un trasplante cardíaco y te quita ese duro corazón, porque la prueba produce sensibilidad, hermano. La prueba, el dolor, esa sensación que provoca el miedo, la angustia, produce sensibilidad. Los hombres que han pasado por procesos de resucitación de esta naturaleza, cuando uno habla con ellos posteriormente, se vuelven más sensibles, se vuelven gente más reflexiva, se vuelve gente que de alguna manera puede valorar muchas cosas, ya no digamos si le pasa a un hijo de Dios. Pero ahí está el Señor y dice, y les habla por parábolas,
Y dice, salió, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? La palabra de Dios es para todos. Amén. Para toda la gente. Solo que hay gente que está ahorita ocupada en los cohetes. Está ocupado en la algarabía de un nuevo año, de esperar, de prometer lo que no pueden prometer, ni deben de prometer. La palabra es de todos, pero es para todos, pero no de todos. La palabra, hermanos, es aquella palabra que está siendo predicada, pero que dice: y mientras fue sembrada, parte cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Muchos de nosotros vemos con beneplácito esta palabra y venimos con mucho entusiasmo a la iglesia, creyendo que nuestra vida va a cambiar. Pero de pronto ahí nos encontramos a alguien: mira, hermano, mira, mi hijo, mira, yo aquí he estado, yo soy tu madre que te tuve en el vientre, fuiste el hijo que más quise, fuiste el hijo que más me dolió. Y viene la tía: mira, papito, y mira, mi hijo, y mira, y bueno, sí, está bonito, pero ahí estamos. Luego dice: y cayó parte también. Esta es la segunda. La palabra está abarcando con estos 4 aspectos, la palabra alcanzando a todo el universo de gente. Y mientras dice, y parte cayó, dice, en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Hermano, muchos de nosotros empezamos con buen pie. Igual que ahorita hay un montón de bolos que dicen que no, le prometen ya no beber. Y el día de Reyes, dice, están otra vez brindando por los Reyes Magos. Esa gente que se entusiasma con el mensaje es esa gente que le gusta oír, pero se seca rápido. No hay mucha tierra fértil ahí. Pero la palabra fue predicada. La palabra sigue predicándose aún en esas condiciones. Y luego dice: y salido el sol, se quemó porque no tenía raíz. ¿Y qué pasó? Se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron. ¿Y qué pasó, hermano? Se ahogaron. Ay, las tradiciones, el mundo, crecen mucho alrededor nuestro. Y bueno, hay que seguir adelante. La vida solo una vez se vive, dice la gente, y hay que aprovecharla. Y empieza a gozar y disfrutar de las cosas de la vida. Empieza a invertir su tiempo, empieza a invertir sus recursos, su intelecto, para cultivar cosas de este mundo. Los espinos crecen. Y cuando ya hay buena casa, cuando ya hay buen carro, cuando ya hay buen trabajo, cuando hay bueno de todo, pues ya no vienen el domingo a la iglesia. No digamos miércoles, no digamos al campo. Se van ahogando aquellos sentimientos porque pueden más las cosas materiales, el dinero, la fama. Hoy no puedo ir a la iglesia porque tengo un examen en la universidad. Bueno, está bien, pues. El espino sigue creciendo. Hoy no tengo porque tengo horas extras allá. Los espinos siguen creciendo. Es que tengo una gran deuda. Los espinos siguen creciendo. Y ahogan, dice, y crecieron y la ahogaron.
Decíamos ayer acerca de la hermana Timotea que durmió en Cristo, pero parte cayó en buena tierra. Es esas mujeres y esos hombres que a través de los años, a través del tiempo, han logrado mantener una actitud incólume, una actitud sobria ante el mundo, una disposición personal de llegar al reino de los cielos, un anhelo en el corazón de no fallarle a Dios. Esta es la buena tierra. Esta es la tierra que Dios está esperando en la vida de cada uno de nosotros, de los pocos, porque muchos son llamados. ¿Y qué dice? Ya les predicó a los que cayeron en el camino, ya les predicó a los que estaban en los pedregales, ya les predicó a los que estaban en medio de los espinos, pero nadie, las 3/4 partes de la gente, no entró en el sentimiento de Cristo. Amén. Solo 1/4 parte, 1/4 parte de las personas son esa tierra fértil, esa tierra que Dios espera en la vida de nosotros. Y por eso dice, cayó en la tierra, ¿y qué pasó? Y dio buen fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno, pero solo el que tenga oídos para oír, que oiga. Amén, hermano. El pueblo de Israel permaneció en el desierto 40 años. La trayectoria del pueblo de Israel por el desierto únicamente necesitaba 40 días. Salir de Egipto para salir a la tierra prometida, la trayectoria era de 40 días caminando. ¿Y por qué tardaron 40 años? ¿Será que Dios fue injusto con ellos? ¿Por qué duran más nuestros problemas de la cuenta? ¿Por qué nos enredamos en nuestros mismos problemas? ¿Por qué en lugar de prosperar en nuestra vida espiritual, más vamos en descenso? ¿Por qué empezamos a llenarnos la mente de conflictos y el corazón? Porque dejamos de oír con fe. Y empezamos a ser como cualquiera de esas 3/4 partes de humanidad, que cuando viene la prueba y la dificultad, cuando viene el momento de definir las cosas, echamos paso atrás. No podemos garantizar que todos los que estamos acá son escogidos. Lo que sé es que todos hemos sido llamados y que tú estás escuchando palabra de Dios. Y dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, y este es un tema bien importante. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1, dice así la palabra: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, ¿qué dice? ¿Cuántos? Todos. Hermanos, aquí todos estamos bajo la nube, ¿o no? Todos estamos aquí bajo la nube. Esa es una realidad. Tú estando dentro de la iglesia, estás bajo la cobertura de Dios, bajo la cobertura espiritual. Y si tú permaneces en este lugar, le sucedió exactamente igual al pueblo de Israel. Todos estuvieron bajo la nube. ¿Y qué dice? Y que también, y todos pasaron el mar. ¿Cuántos de aquí pasamos ya al mar, hermano? Amén. Se supone que salimos de Egipto, ¿no?
Se supone que Dios abrió y separó el Mar Rojo. Se supone que nosotros atravesamos ya el Mar Rojo, igual que el pueblo de Israel. ¿Qué dice? Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué comían, hermanos? Maná. Si hay que comida para Moisés, que este va a ser comidita para Aarón, este es comidita. No, ahí todos comieron de todo. Comieron lo mismo. Acá todos estamos comiendo la misma palabra, ¿o no? Aquí no hay acepción de personas. Aquí no le estamos diciendo, bueno, esta enseñanza va a ser solo para... No, aquí no hay acepción de personas. Aquí puede venir cualquiera del mundo, cualquier persona que venga, va a ser bienvenida, va a venir, va a oír palabra de Dios. Y todos los que estamos aquí bajo la cobertura de Dios, vamos a oír la palabra de Dios, vamos a alimentarnos del maná de Dios, amén. Pero ¿qué efectos va a producir? Ese es el punto. ¿Qué efectos se está produciendo en la vida nuestra? Cuento mi parábola. Fuimos con mi familia a visitar a una familia muy pobre. Y estábamos ahí, piso de tierra y todo. Y había unos gatitos, hermanos, pero unos gatitos que más parecían arañas que gatos. Sí, enclenques se llaman. Así, hasta temblaban para caminar. Y estaba una chuchita que estaba dando de mamar a 2 perritos. Y los perritos mamaron y dejaron ahí a la perra, y los gatitos se acercaron, hermanos, a mamar también. Curioso. Y los otros 2 perritos, corriendo por ahí, qué sé yo. Los gatitos se prendieron en la teta de la perrita. Y bueno, platicábamos ahí con la familia, estuvimos compartiendo, qué sé yo. Y eso le digo, ¿y qué pasó con los gatitos usted? Ahí está, y lo fuimos a ver. Se murieron los gatos, hermano. Mucho alimento. El efecto de un alimento en el organismo correcto va a producir efectos buenos. Pero el mismo alimento en el organismo incorrecto va a causar la muerte. Dice que la palabra de Dios es salvación para los que se salvan, pero es piedra de tropiezo para los que se pierden. ¿Qué podemos hacer? El pueblo de Israel, ahí está, todos comieron la misma comida, pero no en todos estaba el resultado igual. Y lo vamos a ver más adelante. Y dice: pero por los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron, ¿cómo dice, hermanos? No sé qué número realmente. Salieron más de 2 millones. Hay ahí cifras que 2 millones, que 2 millones y medio, que 2 millones 700. Pero pongámoslo que han sido 2 millones y medio de gentes. Y dice que la mayor cantidad de gente, ¿qué pasó? ¿Se quedó cómo? ¿Y qué quiere decir postrado? Se murieron. ¿O no? Esos que se van allá al norte y que solo las calaveras aparecen, se quedaron postrados en el desierto. ¿Cuántos? Dice que la mayor parte. Póngale que 2 millones se quedaron y 500, porque fue la mayor parte la que se quedó postrada en el desierto. Y recuerden ustedes que los que llegaron a la tierra prometida eran jóvenes, gente con una mente pura, diferente, no maleada. Pero todos estuvieron bajo la nube. Y todos estuvieron y recibieron la misma comida espiritual, la misma comida material. Aquí estamos todos.
Y todos estamos bajo la cobertura divina, todos estamos bajo la guianza de la palabra, todos estamos comiendo la misma palabra. Pero ¿y por qué unos sí y otros no? ¿Y por qué muchos son llamados y pocos escogidos? Porque no todos oyen con fe la palabra de Dios. El que oye con fe, actúa por fe. Y aquí lo dice claramente, dice, pero los más de ellos, quiere decir la mayoría de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Estamos viviendo tiempos en los cuales damos más lugar a las cuestiones religiosas, a cuestiones celebraciones, a cuestiones que no agradan a Dios, que al final son idolatría, diversiones que Dios no va a aprobar de ninguna manera. Hermanos, que ustedes están cayendo en la ley, crea lo que crea, es su problema. Van a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Eso es palabra de Dios. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos. Dice versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron. ¿Qué dice? Por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. No, hermano, yo siento que la iglesia no estamos bien ahí usted. Yo creo que miren lo que los hermanos ahí están un poquito torcidos. Hermano, si no le parece lo que estamos predicando, con el perdón de todos, las puertas no se cierran aquí, ni aquí ni allá afuera. Cada quien es libre. Si hay otro manantial, otro bebedero mejor, ándale. ¿Y cuál es el problema? Si hay otra palabra que pueda saciar tu alma, llenar las expectativas de tu corazón para vida eterna, ¿y cuál es el problema? Es que allá hay más libertad, allá, ándale, prueba. Si no estamos reteniendo a nadie. Yo estoy aquí porque quiero estar aquí. Y si tú estás aquí porque te nace estar aquí, bendito y alabado sea el Señor. Josué fue muy claro. Bueno, señores, ya terminó mi misión acá, dijo Josué. Los que quieran irse en pos de los dioses, váyanse. ¿Y qué son los dioses? El mundo, el pecado, el fútbol y el básquetbol y las fiestas, y esos son los ídolos del mundo. Eso sí, yo, dijo Josué, y mi casa, los que dependen de mí. ¿Qué dice? ¿Será que podemos decir eso esta mañana a todos? ¿Ah? ¿Pero qué dice? Yo y mi casa. Yo quisiera oírlo de ustedes, ¿se puede o no? Oigámoslo. Pero yo y mi casa. No es fácil. Quizás puede ser complejo. Y me imagino que la presión que tenía Josué era bien difícil, pero definida. Nosotros tenemos que definir nuestra postura en todo lugar. Que sepan en quién hemos creído. Que vean en nosotros esa seguridad. Cuando viene Job y dice, no me importa lo que pase. No me importa si hoy estoy hecho pedazos. No me importa si estoy medio ciego. Lo único que sé es que un día, con estos ojos, he de ver a mi Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
¿Y qué tal si en la casa nosotros somos pesimistas, hermano? ¿Qué tal si como padre de familia viene tu hijo y le decís, yo no sé si soy salvo o no? Además yo siento que a ver si voy a aguantar en la iglesia. Qué tristeza. Pero hay muchos así. Si llega la duda al corazón, padre de familia y madre de familia, aguanta la cosa mientras Dios te da revelación, mientras Dios te dé las fuerzas. ¿Qué sentirían ustedes si nosotros como pastores empezamos a poner cara triste y cara arrugada y decir que ya no queremos seguir? Sería triste, ¿no? Pero ustedes son los pastores de la casa. Ustedes los padres son sacerdotes de su casa. ¿Qué está viendo el muchacho como sacerdote de la casa? ¿Qué está viendo? ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos? Ni murmuréis como algunos murmuran y perecieron. ¿Cómo? Hoy les daba una enseñanza a las hermanas acerca de los murmuradores. Se los va a comer el diablo. Se los va a chupar la bruja. La gente que murmura, Satanás la atrapa y le cambia las versiones y la destruye. Pues eso pasó al pueblo de Israel. Se llenaron de murmuraciones y cayeron como fácil presa. Así dice, estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Eso es lo que estamos haciendo esta mañana. Estamos amonestando a la iglesia, no regañando, no exigiendo, no obligando, sino diciéndole, hermanos, hay que seguir adelante. Hermanos, oigamos la palabra de Dios. Pongámosle diligencia. Y aquí podemos ver nosotros, si ustedes terminan de leer este capítulo, cómo es que ellos estuvieron bajo la nube, cómo es que ellos recibieron la palabra de Dios, cómo es que ellos recibieron la administración de Dios, pero no en todos causó el mismo efecto. Tenemos que tener mucho cuidado. Creo que este retiro fue muy especial. Amén. Porque hay un sentimiento de parte de Dios y es esa fidelidad que Dios quiere en medio de su casa. Esa fidelidad quiere decir mantenernos firmes hasta el final de la carrera, con ánimo, pronto. Pero acá el apóstol Pablo en 2 de Corintios habla del riesgo precisamente que cada uno de nosotros podemos tener en este camino. Capítulo 11, 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Bueno, tenemos que entender que estamos en un camino difícil en el cual tenemos un enemigo terrible, hermano. Platicaba yo con un hombre que es, él da alimento a un pitón, a una serpiente. ¿Conocen los pitones, no? Bueno, son serpientes de este grueso. Pueden medir 4 metros, 3 metros. Pueden allá en el Brasil, pueden llegar a medir 10 metros. Y semejantes serpientes. Es un animalón, ¿ya? Es un animalón que brilla precioso, que tiene escamas preciosas. Yo le platicaba a él, porque vi la serpiente estaba echada, hermano, y no se movía. Y le digo yo al hombre, mire, don Maximiliano, le digo yo, ¿y cómo alimenta usted esa su lombricita? Le digo yo. Mire, usted me dice, este animal le tengo que conseguir 2 conejos, me dice,
pero 2 conejos grandes, de esos conejos que pesan 5 libras, ¿verdad? Y luego tengo que soltarlos en donde ella está. No se los puedo matar, dice. Ella los tiene que cazar vivos, si no, no come, dice. Pero le digo, pero ¿y cómo es la cosa? ¿Va? Yo tratando de sacar información porque me gusta, tratando de sacarle cómo estaba el asunto. Pero ¿y cómo hace la serpiente? Le digo yo, no, Maximiliano, ¿cómo hace la serpiente? Con ese cuerpote, el conejo es rápido y brinca y se escapa. Y si la serpiente, ¿y cómo hace la serpiente para poderlo alcanzar? Esa es la astucia de la serpiente, me dijo. Es tan sigilosa, tan astuta, que el conejo no es capaz de percibir el movimiento de la serpiente. Se desliza de una manera tan hábil que los oídos del conejo no perciben nada. Y como no tienen calor las serpientes, ni siquiera el calor percibe el conejo. Y entonces el conejo pues está quizás dormido, quizás por ahí, y ella se va acercando, me dice. Y se acerca sigilosamente y empieza a abrir semejante boca que cuando siente el conejo, bueno, se lo tragó. Y hermano, y empieza a deglutir, lo baja y a buscar el segundo conejo. 2 conejos se comen. Cuando ya está listo el otro conejo, igualmente. El conejito comiendo su zanahoria, así como nosotros, ¿no? Inocentemente. Quizás sin imaginarnos la astucia de la serpiente. De repente, cuando menos sentimos, una mujer, un hombre, un trabajo, una profesión, un dinero, un pecado, un vicio. No miréis el vino cuando rojea, dice la palabra, porque entra suavemente, pero su final es muerte. Va la serpiente, abre, ¡pah! Y va el segundo conejo. ¿Será que quieres el primer conejo o el segundo conejo? Lo deglute, y cuando vi al pitón, tenía así la barriga. La serpiente, rica, se duerme 8 días. Ahí no molesta. Cuando ya Satanás consiguió casarte, cuando ya Satanás te hizo perder convicciones, cuando ya Satanás siente que ya te tiene entre la barriga, ¿qué? ¿Y cómo? Muy rápido puede ser el conejo, pero entre la barriga del pitón, ¿qué va a hacer, hermano? Satanás puede hacer que nos tenga haciendo la digestión, pero quizás está ahí calculando. Y es ahí donde el apóstol Pablo tiene que explicar de una forma de parábola y dice: pero me temo que como la serpiente con su astucia, ¿qué dice? Engañó a Eva, ¿qué dice? Vuestros sentidos, ¿qué dice? Extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Qué lindo ese pitón, ustedes. No me de su vale, sus escamas, hermano. Pero traga. Hay otras serpientes. Hay serpientes que le llaman serpientes que encantan y te juegan la cosa, y cuando se te hizo ¡pac! Hay muchas formas, pero es astuta. Así es el diablo.
Porque si alguno viene, miren, ¿cuál es el interés de Satanás? Que tú dejes de oír esta palabra. Porque esta palabra es la que cambia, es la que limpia. A Satanás le interesa que tú vayas a otro lado donde no se predique palabra de Dios, que haya escenario, pero que no haya palabra, que se habla de Dios, pero no del Dios vivo y verdadero que cambia el corazón, sino que de una función de teatro quizás. Ahí le interesa a Satanás. Y es a través de los sentidos materiales en el cual nosotros somos desviados o podemos ser desviados. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que nos hemos predicado, y os recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ya deje de estar oyendo esas radiodifusoras cristianas con mensajes bonitos, pero con doctrinas de demonios, bien presentadas, bien argumentadas, pero que no promueven al cambio, sino que promueven al acomodamiento espiritual. La palabra de Dios verdadera nos llama al cambio, a hacer las cosas diferentes. Y pienso que en nada os he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, porque aunque sea tosco en la palabra, ¿qué dice? No lo soy en el conocimiento. A veces este mensaje puede chocar, puede topar, puede parecer un poquito duro, pareciera que fuera inmisericordia, pero es palabra de Dios. Aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Y en todo, por todo, lo hemos, ¿qué dice? Demostrado. Para terminar, voy al final, a donde empezamos, en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. La palabra es para todos, pero no de todos. Amén. Y aquí en el versículo 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿y por qué les hablas en parábolas, Señor? Señor, ¿será trampa eso? ¿O qué? No, es que no entendemos. Ni nosotros entendemos bien, le dijo el Señor. No sé quién aprendió las parábolas de esta mañana, pero nos cuesta a veces entender. Los discípulos no entendían y el Señor tuvo que explicarles. Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo les diría en esta mañana: porque a ustedes les ha sido dado. ¿No dan gloria a Dios? A ustedes y los discípulos les es dado encontrar los misterios, entender los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Yo diría: gloria a Dios, porque estamos entendiendo lo que ellos no entienden, porque estamos valorando lo que ellos no pueden valorar, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Aquí estamos recibiendo cada día más, hermano. Bueno, si los versículos que predicamos son los mismos, pero Dios nos da más en cada versículo. Dios nos da más de su palabra en cada porción. Dice: pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Como que dice: ¿para qué voy a perder mi tiempo, va? De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo, ¿qué dice? Y con los oídos oyen pesadamente. Cuidado con algún dormido por ahí. Y han cerrado sus ojos, y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero yo os digo esta mañana: bienaventurados vuestros ojos,
porque ven. Y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Pero tú lo estás oyendo esta mañana. Y Jesús le explica la parábola a sus discípulos, no a la gente. Vénganse para acá, mis patojos, le dijo. Vénganse, mis muchachos, siéntense ahí. Yo me voy a sentar aquí en la piedra. Les voy a explicar lo de la parábola. Miren que no oigan aquellos. El mensaje es para ustedes. Señores, que no le entendemos mucho. Tranquilo, Pedro, porque ese Pedro inquieto. Tranquilo, Pedro. Y Juanito, pensando, ¿qué nos irá a contar el Señor? Y el Señor empieza a explicar lo que nos está explicando esta mañana. Así de fácil y sencillo. Oídos pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata, lo que fue sembrado en su corazón. Este es que fue sembrado junto al camino. Así de fácil. Es una de las cuartas partes de la gente, de la humanidad, que ha recibido la palabra y la ha desechado. No tenía consistencia. Y el que fue sembrado, versículo 20, en el pedregal, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, pues tropieza y ahí va de nuevo otra vez. A persinarse otra vez. Vaya a Esquipulas otra vez. Regresa de donde venía otra vez. Va a ver a Mashimón otra vez. Va a ver el horóscopo otra vez. Va a consultar la quiromancia, cartomancia. Y ahí estamos. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ¿qué dice? Este es aquel, y quiero que le pongamos sentido a esta palabra. Ayer estábamos con una multitud de gente allá en el cementerio, en Villanueva, pero quizás un 20% era de la iglesia. Y el resto, nada que ver con la iglesia. Era gente del mundo que estaba allí oyendo la palabra. Ese es la misericordia de Dios, es esa, enviar su palabra a todos. Y ahí estaban oyendo, había un par de gentes muy importantes poniéndole sentido a la palabra, gente pública incluso que estaba ahí oyendo la palabra. Pero oigan cuál es la verdadera palabra en alguien que tiene tierra fértil. Oigan, porque esa fue la conclusión de la enseñanza. Este es aquel, dice, que en primer lugar, ¿qué dice? Oye la palabra. Oye la palabra, pero eso es solo una parte. Es decir, que la gente que solo oye la palabra se va a quedar corta porque solo la oyó. Como dice, por un oído se le entró y por el otro se le salió. Y todavía un soplidito para que no quede nada. Esa es la gente que oye y dice, estuvo bonito, interesante. Creo que sí hay que reflexionar sobre eso. Pero se fue, voló. Pero luego dice, es el que oye y luego un segundo requisito. De hecho, así le iba a poner a la enseñanza. El que oye, el que entiende. El segundo requisito de aquel hijo de Dios, de aquel hombre y aquella mujer que acepta la palabra en su corazón, es que la empieza a entender. Amén. Pero yo creo que ya oyeron, ¿o no?
¿Cuántos oyeron ya la palabra hoy? Pues, ¿cuántos la entendieron? Ya llevan ¿cuántos puntos? No han ganado todavía. Aquí se gana con 100. ¿Y qué dice después? Leámosla. ¿Cuál es el otro requisito? ¡Ah, gloria a Dios! Son 3 elementos que tiene que tener la palabra en un hijo de Dios. El que oye la palabra, el que entiende la palabra y el que produce frutos por la palabra. Si no hay 3, no hay nada. Aquí se gana con 100. ¿Me explico, hermano? La gente oye. La gente entiende a veces, pero no da frutos. Hay mucha gente que tiene muchos años de estar aquí en la iglesia, pero sigue siendo mentirosa, sigue siendo engañadora, sigue siendo rencorosa, sigue siendo detractora, sigue murmuradora. ¿Y los frutos? A ver, todos digamos, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? ¿Será que esos frutos son los que puede venir a recoger el Señor hoy? Quizás has oído, quizás has entendido, pero ¿cuáles son tus frutos? ¿Será que esos frutos del Espíritu son parte de tu vida? ¿Son parte estructural de tu vida? ¿Fundamentan tus actitudes de verdad? Y el Señor es bueno. Dice que puede producir al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1. Quiere decir, hermanos, de que tampoco va a exigir más de lo que tú puedas dar. Pero quiere ver frutos. No sé si me explico. ¿Quiere ver frutos? La pregunta es en esta mañana, ¿cuáles son tus frutos? Yo te invito a que tú inclines tu rostro en esta tarde y analices tus frutos conforme a los frutos del Espíritu Santo.